El Ministerio de Salud de Hamás en Gaza denuncia que al menos 193 palestinos murieron y 650 resultaron heridos tras la retoma de los bombardeos israelíes luego del final de la tregua entre Israel y el grupo islamista. Israel asegura haber atacado más de 400 objetivos de Hamás en toda la franja. Luego del fallo de la Corte Internacional de Justicia que rechazó las pretensiones de Caracas, este domingo tiene lugar el polémico referendo impulsado por el oficialismo venezolano para legitimar la posesión del país sobre 160.000 kilómetros cuadrados que rodean el río Esequibo, territorio en disputa histórica con la vecina Guyana. Y una cuarta parte del récord de casi 128.000 solicitudes de asilo que registró México este año es de menores de edad, advirtió la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR. Según el organismo, la mayoría de los niños y adolescentes huyen de violencia, persecución y de conflictos armados. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de noticias de France 24 en español. Gracias por acompañarnos. Soy Santiago Aristia y comenzamos en Medio Oriente. Y es que desde la finalización de la tregua entre Hamás e Israel no cesan los bombardeos contra Gaza. Al menos 193 palestinos murieron desde el reinicio de los ataques, mientras muchas otras personas emprendieron el desplazamiento hacia el sur del enclave palestino con temor a ser alcanzados también allí por misiles y por bombas, dado que ya se registran ataques en Khan Yunis y alrededores. El informe es de Martín Gripo. ¿A dónde ir? Desgastados por los más de 50 días de bombardeos y asedio, miles de palestinos en Gaza ya no saben dónde refugiarse. Khan Yunis, al sur del enclave, ya no es un lugar seguro, puesto que los ataques aéreos también llegaron a esa zona. En los precarios refugios allí montados, las personas temen por sus vidas. En el primer bombardeo nos dijeron que evacuemos hacia el sur porque era seguro. Ahora dicen que nos vayamos más al sur y al Sinaí. Esto es una tontería. No iremos a ninguna parte. Nos quedaremos aquí y que hagan lo que quieran. La ayuda humanitaria para los miles de desplazados entró por primera vez a Gaza desde el fin de la tregua. Por el cruce de Rafah, en la frontera con Egipto, ingresaron 50 camiones, según informó la Media Luna Roja Palestina. Los bombardeos sobre Gaza ya mataron a más de 15.000 personas, mientras Hamás e Israel se culpan mutuamente por la finalización de la tregua. Después de una semana de tregua humanitaria temporal, el movimiento Hamás decidió romper esta tregua. Hamás se negó a liberar a más mujeres y niños israelíes secuestrados en oposición a sus compromisos con los mediadores. Israel anunció la retirada de una delegación del Mossad que envió a Qatar para negociar con Hamás. El grupo islamista ha dicho que es Israel el que se resiste a negociar. Sin embargo, el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, aseguró que su país seguirá trabajando para lograr una tregua, al igual que otros mandatarios como el francés Emmanuel Macron. Y mientras, como decíamos, se reanudan los combates, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró que Israel seguirá la guerra hasta alcanzar todos sus objetivos y destacó la importancia de los ataques terrestres. Esto dijo. Continuaremos la guerra hasta que logremos todos los objetivos y es imposible lograr esos objetivos sin la operación terrestre. La operación terrestre era necesaria para lograr los resultados que obtenemos hasta ahora y es necesario lograr resultados en el futuro. Y nuevamente, cientos de familiares y amigos de los rehenes secuestrados por Hamás el 7 de octubre exigieron mayores esfuerzos para liberarlos. Reunidos en Tel Aviv frente al cuartel general de defensa israelí, pidieron libertad con cánticos y consignas. De los cerca de 240 rehenes, el grupo islamista liberó a más de 100 tras la tregua de 7 días, pero hay preocupación por la situación de los que todavía quedan en Gaza tras la reanudación de las hostilidades. Las familias de los israelíes en poder de Hamás durante el ataque del 7 de octubre se congregaron nuevamente en Tel Aviv. Es la primera manifestación tras el fin de la tregua de 7 días que permitió la liberación de más de 100 rehenes, entre ellos Yelena Trupanov. Soy Yelena Trupanov, madre de Sacha. Quiero agradecerte porque sin tu apoyo no estaría aquí. Ahora debemos traer de vuelta a casa a mi Sacha y a todos los demás. Ahora. El viernes Israel reanudó su operación militar tras asegurar que Hamás rompió la tregua al no proporcionar los nombres de los siguientes liberados.
Hamás argumentó problemas para localizarlos. Pese a los reclamos de las familias, Israel promete traerlos a casa. Haremos todo lo posible para traerlos a casa, para completar la sagrada tarea de repatriar a todos nuestros secuestrados, eliminar a Hamás y garantizar que Gaza no vuelva a representar una amenaza para Israel. Desde el inicio de la guerra, los bombardeos israelíes provocaron la muerte de más de 15.000 palestinos y el colapso del sistema de salud gazatí. Los mediadores internacionales insisten en reanudar la tregua para ingresar ayuda humanitaria al enclave y liberar a los 137 israelíes que permanecen en poder de Hamás. Cambiamos de tema, avanzamos con más noticias. Pese a que la Corte Internacional de Justicia ordenó a Venezuela abstenerse de cualquier tipo de acción que pueda alterar la situación en el Esequibo, un territorio guyanés disputado con Caracas, el gobierno de Nicolás Maduro anunció la continuidad del referéndum de este domingo, en el que los venezolanos expresarán si consideran que esta región de Guyana hace parte de su territorio o no. Después de haber descubierto grandes cantidades de petróleo en el Esequibo, esta antigua disputa entre Venezuela y Guyana volvió con fuerza a la agenda internacional. Las 5 preguntas que el presidente de Guyana, temerario, insolente, capataz de la ExxonMobil, pretendía el día de hoy eliminar del referéndum y quitarle el derecho a la opinión y a la libertad de Venezuela. Salió trasquilado. Guyana, presidente de Guyana, tienes que volver al Acuerdo de Ginebra. ¡Respeta a Venezuela! Vamos ahora hasta Perú. Las autoridades informaron que un ataque armado en una mina de la provincia de Patas, en el norte del país, dejó un saldo de al menos 9 muertos y 15 heridos. Según la policía peruana, el ataque se llevó a cabo con cargas explosivas y luego de retomar el control del lugar, se detuvo a 7 personas sospechosas de estar involucradas en el atentado. Y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados informó que en lo que va del año las solicitudes de asilo por parte de migrantes aumentaron un 30% anual. El país está por superar el récord de 129.000 solicitudes registradas en el año 2021. Y según la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, una cuarta parte de esta cifra corresponde a menores de edad que huyen de la violencia, la persecución y también de conflictos armados. Jorge Hurtado tiene la historia. Un migrante silencioso. En Suchiate, al sur de México, las balsas vienen y van con familias enteras. Entre ellos muchos niños vulnerables a un largo trayecto por varios países de naturaleza inhóspita, violencia y hasta discriminación. Pero sí hay bastantes, muchos niños, más que todo niños. Cuando hice el tránsito por lo que fue la selva, la mayoría de personas que salían, empezó a llover y decidieron no salir ese día por lo mismo, porque había más niños que adultos. México informó que está por romper el récord de solicitudes de asilo de 2021, con cerca de 128.000 personas pidiendo refugio en ese país. De la histórica cifra, una cuarta parte son niños. Estamos hablando de un poco más de 3.000 niños no acompañados también. Eso es importante decirlo, que son niños y más las familias también que están llegando por el tema de violencia, que están huyendo de la persecución, por ejemplo, de pandillas en Centroamérica, por ejemplo. Centros de acogida y autoridades al sur de México reportan que alrededor de 40.000 menores de edad han llegado a ese país en lo que va del año. En su mayoría provenientes de Honduras, El Salvador, Guatemala, Haití, Cuba y Venezuela. Aquí precisamente en Suchiate vienen cientos de niños mensualmente, semanalmente y diariamente, y no le podemos cerrar las puertas, menos el corazón a esos niños que vienen, no por su voluntad, sino por necesidad. Pero México no es el único país que reporta cifras récord. Esta semana la organización Médicos Sin Fronteras aseguró que casi 500.000 de personas cruzaron la peligrosa selva del Darién en lo corrido de 2023. Esto por el momento. Volvemos en breve con más noticias. Sigan informándose en el resto de nuestra programación y también, por supuesto, en france24.com. Gracias por acompañarnos.